convertirlos en personas que tenían que tributar al que los vencía. Cualquiera dirá, bueno, una persona que hace lo recto, que es íntegro, que busca a Dios, que hace tantas cosas, no le pueden venir situaciones complicadas. Es a quien le vienen. ¿Sabe a quién no le vienen? Aquel que no se mete en nada en la obra de Dios, aquel que no busca a Dios, aquel que es un creyente tibio, apático, indiferente, arrinconado. A ese no le viene nada de esto, porque no tiene el diablo que pelearle. Aquí estamos en una guerra que, como dije antes, comenzó en la cruz del Calvario y termina cuando la iglesia se vaya al cielo. Pero mientras tanto, usted y yo tenemos que estar en esta batalla día y noche, continuamente, sin perder de vista al Señor. Los ojos tienen que estar puestos en Él. Pero también el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, y tenemos que persistir continuamente en buscar a Dios. Este hombre tenía unos principios, unas convicciones firmes, y dice el verso 7: esforzaos, animaos, no temáis. Le está diciendo al pueblo, cuando él vio todas esas cosas: no tengan miedo del rey de Asiria, ni de la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Eso es fe, eso es confianza en Dios y su palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos todos los días. No se dejen intimidar. No piense que el enemigo lo va a agarrar y lo va a aplastar. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire las palabras de Ezequías, que le dice en el verso 8: con él está el brazo de carne. Es decir, con él está el hombre. Viene con una multitud, tiene muchos soldados, muchos carros, muchas espadas, pero más con nosotros está Jehová. Esa es la diferencia. La diferencia de un ataque de las tinieblas es que la persona no se deje desestabilizar por el miedo, por el terror. No pierda de vista que estas batallas no las peleamos nosotros solos. Y dice: está con nosotros Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo ánimo en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Esto se necesita en el corazón suyo. Usted joven, dama, caballero, niño, anciano, necesita tener convicciones firmes, seguridad, certeza de la palabra, de lo que Dios es, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios puede hacer. Alabado sea su nombre por siempre. Aleluya. Después de una gran victoria, el Dios Altísimo saca con mano poderosa a Israel de la esclavitud de Egipto, de debajo del yugo de Faraón. Faraón, tipo del diablo. Dice que cuando el pueblo salió y ya habían recorrido un largo trecho y estaban allí en un breve descanso,
El enemigo se enfurece y fue con el ejército detrás hasta alcanzarlos. Y dice el capítulo 14 del libro de Éxodo, versículo 10 al 14. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, escuche esto: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y note que esta gente ya se lo había dicho a Moisés antes de salir. Y dice el verso 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Ya se lo habían dicho. Me imagino que le habían dicho: ¿y qué tal que Faraón se vaya detrás de nosotros y nos atrapen en el camino y nos maten a todos y nos dejen en el desierto? Mire, a Moisés le habían dicho: esto es lo que te habíamos hablado en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ya se lo habían dicho. Cuando ellos ven que Faraón y su ejército se acerca, y que ellos estaban allí frente ya al mar, no tenían para dónde coger. Entonces le dicen: eso fue lo que nosotros le dijimos, que no nos sacara de allá, que nos dejara morir allá en Egipto, que nos dejara tranquilos. Pero Moisés, hombre de principios, de fe, de seguridad, porque hermano, hermana, usted puede hablar de fe y puede hablar de confianza en Dios y en su palabra, puede hablar del Dios Altísimo y puede salir hasta predicar con un megáfono por las calles todo el tiempo y no ser capaz de creer. En el momento duro y difícil es cuando nos damos cuenta si realmente teníamos fe o no. Allí el pueblo se estaba dando cuenta que realmente no tenían nada, que ellos no creían en Dios, que estaban allí. Si Faraón viene y los encierra y se los lleva, se van de nuevo a hacer ladrillo como esclavos a Egipto. Pero Moisés sí era un hombre de convicciones, sí había tenido encuentros reales con Dios. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, cuando siente la presencia de Dios, orando en un día de oración, de ayuno, de soledad, siente que Dios vive, que está vivo, es muy difícil claudicar en el momento duro. Y mire que Moisés le responde. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. ¡Qué tremendo! Eso es fe, seguridad, convicciones. Estar marcado realmente por el poder de Dios, por su gracia, su misericordia. Y les dice proféticamente, miren lo que les dice: los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre,
los verás, los veréis. Eso es fe, seguridad, creerle a Dios, a su poder, a su gracia. Y entonces añade diciéndoles: Jehová peleará por nosotros, por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esas peleas, esas batallas, ¿qué era lo que se estaba queriendo echar a perder allí? Una gran victoria, una gran batalla que se estaba peleando. Pero si había obtenido una gran victoria, porque Dios con mano poderosa y fuerte había sacado a ese pueblo de allí de la esclavitud, y ellos estaban en victoria, pero no contaban que después de una victoria grande, después de una bendición de haber salido de la esclavitud, de ya no volver a ser esclavos del diablo ni de Faraón, ahora iban a ser siervos de Dios. Eso era una victoria enormemente grande, que no la podían comprender. Pero después viene el ataque del enemigo. Y es cuando Dios toma el control de todo para defender a este pueblo. El tiempo nos faltaría para contar todos los ataques del enemigo de Dios contra la iglesia, narrados en el libro de los Hechos. Grandes milagros, maravillas hechas por la mano de Dios a través de los apóstoles. Nos faltaría tiempo de ver cómo después de una victoria grande, el enemigo se levanta con furia y viene en contra del pueblo que está siendo formado en el caso de la iglesia primitiva. Vemos que definitivamente se abre una persecución, y muere Esteban viendo la gloria de Dios. No era una simple tentación, no era un ataque ni un intento de ataque, era un ataque de muerte directo. Muere Esteban. Y luego también muere Jacobo, hermano de Juan. El capítulo 12 del libro de los Hechos registra y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Se proponía sacarlo para matarlo también. Pero dice la palabra, el verso 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La persecución estaba sacudiendo a la iglesia, pero estos hombres y mujeres no dejaban de orar y veían milagros extraordinarios. No es que Dios no haya podido librar a Esteban,
o a Jacobo, hermano de Juan, es que les dio el privilegio de morir por su causa, de morir por su fe, por su Dios, por su Maestro, por su Salvador. Pero a Pedro no le había llegado el día y el Señor dijo: todavía lo necesito en la tierra. Y por eso visitó la cárcel, a través de un ángel envió para sacar a Pedro. Habían 4 grupos de soldados. Las puertas estaban cerradas con cadenas, pero Dios viene y libera definitivamente a Pedro, lo saca de allí y es liberado. Y después de ser liberado, se va a buscar el grupo que de hecho estaban orando por él. Mira, hermano, eso es un golpe certero del enemigo en contra de líderes que vivían íntegra y rectamente delante de Dios y que entregaron su vida por el Señor, por su causa. Decía al comienzo de este mensaje que hay ataques, como tentaciones, como golpes que son aparentemente livianos, pequeños, pero hay otros más grandes, hay otros más difíciles de soportar y de enfrentar. Pero estamos en esta batalla, dice el apóstol Santiago, escribiendo a la iglesia en el capítulo 1 de esta epístola, el verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este es un ataque del enemigo. La tentación es un ataque del enemigo. Pero hay un escalafón, hay una columna de ataques desde abajo hasta arriba. Y hay golpes pequeños, hay tentaciones pequeñas, hay tentaciones fuertes, hay tentaciones duras, difíciles. Muchos han sido tentados por el orgullo, por la altivez, por la soberbia, y el diablo los ha convertido en soberbios, en altivos, en orgullosos. Otros han sido tentados y golpeados con la pereza y se han vuelto perezosos, haraganes, vagos. El enemigo los ha vencido, pero otros han sido tentados en esas formas y en esas cosas y nunca han caído. Otros han sido tentados con el sexo opuesto, han sido golpeados, pero no han caído. Otros con el dinero, otros con la fama, otros con la envidia, y han permitido que la envidia se meta al corazón y los acabe, los destruya. El odio, el rencor, el resentimiento, todos esos pecados no se meten por meterse, son tentaciones. Y aquí dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, hay que hacerle resistencia, haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Si notamos
hay premios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel en la tentación y el Señor le va a dar la corona de la vida. Cuando se pelea, se busca a Dios y se lucha, se entra en una batalla para estorbar que el enemigo lo venza, lo derribe, lo derrumbe por completo. Hay una corona, hay un premio tremendo de parte del Señor. Dice el capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 13, dice esta palabra bendita: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Ese es el nivel de la tentación. Cada uno será tentado hasta donde aguanta en las cosas que va a ser golpeado, tentado, atraído, arrastrado, hasta donde aguanta. Por eso no podemos dejar de buscar a Dios. No podemos confiarnos de la experiencia, del color, ni la estatura, ni del apellido. Hay que buscar a Dios. Alabado sea el Señor. No os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es importante. Esta es una batalla a muerte, hermano, compañero. Es una batalla a muerte. Es una lucha indiscutiblemente a muerte. Pero también dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, hablando de la tentación, de estos golpes que el enemigo prepara para los hijos de Dios. Capítulo 4, versículos 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es muy grande y profundo para nosotros entender, saber que Cristo Jesús, como hombre, según nuestra semejanza, está diciendo la palabra, fue tentado en todo, sin pecado. Fue tentado en todas las áreas de la vida, como ser humano, como hombre, pero sin pecado. Y como fue tentado y pudo ser capaz de resistir y no caer en el pecado, dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos ayude a hallar esa gracia. Dios nos ayude a refugiarnos en el Señor cada vez que seamos tentados, cada vez que seamos atacados, cada vez que usted oiga una maldición. No se quede pensando en lo que le dijeron. Refúgiese en Dios, reprenda eso. No acepte ningún tipo de maldiciones contra su vida. No acepte ningún tipo de maldiciones contra su vida. Reprende y declare con sus labios la bendición. Nadie podrá maldecir lo que está bendito. Si la bendición de Dios está sobre su vida, ningún brujo, ningún hechicero, ningún falso predicador podrá maldecirlo.
La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Que Dios le bendiga y que Dios nos ayude a vivir una vida íntegra en esta batalla para que podamos ser defendidos por el poder, la presencia de Dios. Cierra sus ojos. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí está nuestra vida. Gracias por tu palabra. Gracias por aquellos miles y miles que escuchan esta palabra en esta hora, que han escuchado esta palabra y que lo escucharán, la escucharán en diferido. Señor, obra milagros en sus vidas. Dale convicción a tu pueblo, a tus hijos, a tus siervos. Fe inquebrantable. Dales confianza en tu palabra, Señor. Y dales entendimiento, inteligencia y una percepción clara, una convicción clara de que después de una gran victoria que hayamos tenido en cualquier área del ministerio, de la vida cristiana, de la vida económica, en cualquier área que se trate de la bendición del cielo, tendremos un ataque de las tinieblas y no podemos confiarnos. Hermano, compañero, busque a Dios, busque al Señor de corazón. Y si usted que está ya en su casa no tiene a Cristo en su corazón, está caído de la gracia, hoy es el momento especial para que usted reconcilie, reciba a Cristo en su corazón, arrepiéntase de sus pecados. Tendrá una batalla contra las tinieblas, pero no estará solo. Padre eterno, bendice a aquellas personas, aquellos que reconcilian, aquellos que piden perdón, que se arrepienten de sus pecados y prometen apartarse de sus maldades y servirte a ti. Perdónale, Señor. Dale la fuerza, la fortaleza para confiar, esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.